Bien, dejo la clase de este día martes 9 de marzo en el siguiente video. Este día vamos a ver un poquito siempre lo que es el tema vectores, pero vamos a centrarnos en un tema bien particular de los vectores. En el tema vectores asociativos. Los vectores asociativos son un tipo de vectores bastante propios de PHP. ¿Qué son los vectores asociativos? Hagamos memoria, retrocedamos un poquitito. Un vector se compone de dos partes, un vector común y corriente como los que nosotros conocemos hasta el momento, y es que está compuesto por un índice y un valor. Para acceder al valor de un vector común y corriente lo hacíamos a través de su índice. Todos sabemos que el índice comenzaba en 0, en 1 y así sucesivamente iba incrementando. Entonces, ahora cuando hablamos de vectores asociativos, vamos a olvidarnos de la palabra índice. Ahora vamos a utilizar la palabra clave. Los vectores asociativos están compuestos por dos partes que son clave-valor. Es decir, clave sustituye al índice y el valor pues sigue siendo el mismo. El valor es lo que está almacenado en esa clave, lo que nosotros antes llamábamos índice. Luego ya llegamos a un pequeño ejemplo para comprenderlo. Entonces les decía, los vectores asociativos es un tipo de vector bastante particular de PHP. Lo podemos utilizar para recorrer un formulario, un vector asociativo, y guardar en él todos los elementos que éste tenga. Otro de los usos bastante comunes, y es el que nosotros vamos a utilizar bastante, es el acceder a una base de datos y posteriormente recorrerla y mostrarla por pantalla todos los elementos que yo he extraído. Entonces vamos a ver o vamos a utilizar bastante los vectores asociativos combinándolos con las consultas de las bases de datos. Voy a abrir por acá mi eh, editor de texto. Voy a abrir mi servidor y por acá teníamos, por acá ahorita que se abrió el programa, pues eso es lo que teníamos de la clase del día lunes. Voy a cerrar esto y me voy a quedar ahora con este archivo en blanco donde vamos a trabajar un poquito lo que son los vectores asociativos, su sintaxis, cómo accedo a ellos, cómo recorro un vector asociativo, a qué me refiero cuando digo clave valor. Todo esto está en el archivo que les he dejado también en Classroom. Entonces voy a colocar por acá la estructura PHP. Vamos a guardar este archivo y le voy a llamar asociativo. Bien, ¿cuál es la sintaxis que tiene un vector asociativo? Hay dos maneras de definirlo, el mismo vector. Vamos a ver la sintaxis de ambas maneras. Por ejemplo, una manera de definir el vector sería la que sigue a continuación. Es nombre del vector, yo le voy a llamar de nombre vector. Entre comillas va la clave. Déjenme, obtengo los corchetes. Vamos a abrir un archivo acá para copiar los corchetes. Aquí está uno. Y ahora, como nosotros conocíamos, ya no voy a utilizar índices. Me voy a olvidar completamente de los índices. Ahora va a ser clave, valor. No es que voy a escribir la palabra clave. Para que tengamos un panorama de qué es la clave o a qué me refiero cuando digo clave, por ejemplo, si yo comienzo a describir las características de mi persona, yo pudiese decir nombre, eh, Juan Carlos, edad 30. Entonces la clave para mí es nombre y edad, y los valores son los que le estoy asociando
a la clave, es decir, lo que asocio con el nombre y lo que le asocio a la edad. Es como una tabla. Si vemos una tabla tiene muchas columnas. Por ejemplo, si en una tabla tuviese guardado datos de estudiantes, yo tendría, por ejemplo, NIE, nombre, apellido, grado, dirección, teléfono, edad. Entonces, para mí, cada uno de los nombres de las columnas son mis claves y todos los registros que voy a ir asociando, por ejemplo, al nombre, a la edad, a la dirección, para mí es el valor que va a guardar la clave. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera guardar datos de una persona, yo le pudiese decir acá dentro del corchete, nombre. Me olvido completamente, vuelvo a repetir, de los índices, ya no va a ser 0, 1, sino que ahora le digo la clave o le digo el nombre de la como un nombre de columna que va a guardar ese dato. Entonces voy a decir que en este campo, a esta llave o a este valor, yo le voy a asignar, o a esta clave le voy a asignar un valor que diga mi nombre, por ejemplo. Lo separo por punto y coma, cada uno de las claves valores. Clave, nombre, valor, el nombre que le estoy asignando. Entonces repito, lo separo por un punto y coma y vuelvo a decirle otra columna, por decirlo de esa manera. Voy a copiar estos corchetes. Digamos que me interesa también guardar la clave edad, por decir algo. Y le vamos a asignar 30 años. 30. Y eso más o menos es, o no más o menos, eso es un vector asociativo. Claro, eso tiene simplemente dos datos. Cuando hagamos consultas a base de datos, lo más seguro es que nos traigamos una gran cantidad de datos. Es decir, vamos a tener una tabla con muchos datos. Vamos a tener que recorrer esa tabla, un registro a uno a uno. Pero ahorita solo estamos entrando en el tema. Entonces, repito, esto es un vector asociativo. Clave, valor. Clave, valor. Ahí está la pareja. Siempre va en pareja. Clave, valor, clave, valor. ¿Cómo imprimo un, un dato del vector? Si yo quisiese imprimir el nombre de este vector, lo hago de la siguiente manera. Imprimo el nombre del vector y entre paréntesis yo le mando la clave. Voy a guardar esto, vamos a probar que nos imprime esto. Voy a abrir mi navegador. Y si nos damos cuenta, pues lo que me ha impreso es lo que contiene la clave llamada nombre. Es decir, me imprime el valor de lo que tiene guardada la clave. La clave se llama nombre, entonces él va a buscar la clave e imprime lo que tiene guardado el valor. Entonces, de esa manera yo accedo al contenido de lo que tiene guardado la clave. ¿Cuál es la otra manera? ¿Cuál es la otra manera de definir un vector? Repito o recuerdo, dije que habían dos maneras de definir un vector del tipo asociativo. ¿Cuál es la otra manera? Voy a poner por acá un par de espacios para que me dé espacio. Vamos a imprimir unos dos espacios y veamos cuál es la otra manera de definir un vector asociativo. ¿Cuál es la otra sintaxis? La otra manera de hacerlo es la siguiente. Le asigno un nombre al vector. Le vamos a llamar vector 1. Y a esto le digo que va a ser un array. Va a ser un arreglo. Abro el paréntesis. Y aquí, digamos, le voy a dar los pares. Clave valor,
clave valor, solo que ahora lo voy a hacer de esta manera. Por ejemplo, ¿qué pudiésemos guardar en este arreglo? Guardemos ¿qué? Datos de animales, por decir algo. Guardemos el nombre del animal y ahora utilizo esta nomenclatura. Igual, mayor que, y posteriormente le digito el valor. Vamos a decir que este es un león. Otro cambio acá es que ya no escribo punto y coma, sino que lo separo por una coma. Aquí va otro valor, otra clave. Y hay que tener cuidado. Las claves son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Especie, ¿qué especie podría ser un león? Carnívoro le vamos a poner. Y vamos a poner una clave más. Le vamos a llamar edad. Le vamos a poner 20 años. Otra cuestión con respecto a la otra sintaxis es que el último par clave valor ya no lleva ni punto y coma ni lleva coma. Entonces, si ya no hay más pares, ya no hay más clave valor, entonces lo dejo tal cual, cierro el paréntesis que traía acá, que abría acá, y pues le doy por finalizado por punto y coma. Entonces, esto que tengo acá es lo mismo que yo tengo acá, solo que los he definido con diferentes sintaxis. Es decir, dos maneras de escribir exactamente lo mismo. Si yo ahora vengo y quiero acceder, por ejemplo, a la especie de este animal, simplemente hago lo mismo, mando a imprimir y le doy la clave. En este caso yo dije la especie. Si ahora mando a imprimir esto, o visualizo, mejor dicho, en el navegador, eh, bueno, me da un error, vamos a ver qué pasó. Ah, el problema es que copié y pegué. Se llama vector 1. Ahí está el error. Voy a actualizar. Y ahí está. Me ha extraído la especie de el vector que yo he llamado vector 1. Entonces ahí me estaba diciendo el error que no estaba definido ese valor o esa clave, esa clave para el vector que se llamaba vector. Se llama vector 1 y la clave especie sí está definida. Entonces de esta manera yo accedo al valor de la clave. Ahora bien, eso es con respecto si yo quiero acceder a un valor específico del vector. Pero ¿qué pasa si yo quiero recorrer el vector completo? En este caso, pues yo solamente tengo un registro. Pudiese ser que este vector tenga muchos registros, es decir, que sea una tabla grande, una tabla con muchos valores. Entonces, ¿cómo recorro esto? ¿Cómo hago para recorrerlo? Para no acceder a un único valor. Se hace de la siguiente manera. Se utiliza la nomenclatura o el ciclo, mejor dicho, llamado for each. For each. Es un ciclo, un poco parecido al for. Es un ciclo que va a recorrer registro a registro un arreglo asociativo. ¿Qué parámetros recibe este ciclo? Bueno, recibe el arreglo. Mi arreglo se llama vector 1. Y si yo le agrego acá as y le agrego cualquier variable, yo le voy a poner clave para hacer un poco más específico. Voy a escribir esto y ya lo explico. Bien, con lo que estoy haciendo acá, aquí me faltó un paréntesis, ahí está. Lo que tengo acá son dos cosas.
le estoy diciendo que esta variable que yo le he llamado en este momento clave me va a acceder a la clave precisamente, me va a acceder a la clave del valor del vector, es decir, me va a poder acceder a estos tres valores o a estos nombres. Y valor va a acceder al valor de la clave, en este caso a león, a carnívoro y 20. Estos datos, este clave y este valor, son nombres de variables cualquiera. Usted le puede poner o yo le puedo poner cualquier nombre, pero lo he dejado así para hacer referencia de que esta accede a la clave y que esta variable accede al valor. Cada vez que el ciclo for each recorra el arreglo, va a pasar eh, por este registro, por este otro y luego por este otro. Cuando él vea que ya no hay nada, él se detiene automáticamente. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a imprimir y vamos a decir por acá, para la clave, y vamos a concatenarle la variable clave. Vamos a seguir concatenando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿O qué es la lógica que esta línea tiene? Simplemente me va a imprimir un mensaje. Dice, para la clave, recordemos, dije que la variable clave va a acceder con esta nomenclatura que yo he colocado dentro de los paréntesis. La variable clave me va a acceder a la clave del vector, es decir, a estos espacios. Y la variable valor me va a acceder al valor de cada clave. Entonces, esto me va a imprimir para la clave, en este caso va a agarrar la primera y me va a decir para la clave nombre, almacena el valor león. Luego va a recorrer el segundo y me va a decir para la clave especie, almacena el valor carnívoro. Luego va a recorrerlo porque va a encontrar un último elemento y va a decir para la clave edad, almacena el valor 20. Cuando él ya no encuentre registros, él se sale del ciclo y continúa la ejecución del programa. Vamos a guardar y vamos a probar a ver si es cierto que hace algo. Y bueno, ahí me lo tiró todo en una sola línea. Vamos a agregarle por acá vamos a imprimirle un espacio en blanco para que nos lo ordene. Y ahora sí, me ha impreso 3 líneas porque pues obviamente mi vector asociativo simplemente tiene ahorita 3 claves, clave valor, clave valor, clave valor. Por eso es que me ha impreso solamente 3. Entonces me dice, para la clave nombre almacena león, para la clave especie almacena carnívoro y para la clase edad almacena 20. Y aquí lo podemos comprobar. Para la clave nombre, bueno, ahí me he quedado un poco unido, solamente es cuestión de darle por acá un espacio a esto. Y ahí está. Para la clave nombre me almacena el valor león, para la clave especie me almacena el valor carnívoro y para la clave edad me almacena el valor 20. Eso es la manera correcta de recorrer eh, un vector asociativo. Entonces ahí tenemos cómo declararlos, cómo inicializarlo y cómo recorrerlo. Hagamos un pequeño ejemplo un poco más real, digamos, un poco más aplicativo. Vamos a crear un pequeño formulario que tenga 5 valores o la cantidad de valores que se nos ocurran y que lo pueda recorrer un vector asociativo. Entonces, quizá voy a crear otro archivo. Voy a crear por acá un pequeño formulario.
voy a hacer así un poco rápido. Vamos solo con el body. Voy a guardar esto y le voy a llamar eh, Formu asociativo HTML. Entonces acá voy a poner un par de cajitas que me recoja un par de números. Y ahí está, ahí tengo 5 cajas. Un poco desordenado, pero ahí están las cajitas. Vamos a agregarle un, un botón Submit. Y ahora ya lo tengo. Entonces este formulario se va a enviar hacia acá. No quiero borrar esto para subirles. Bueno, no tiene mucho. Vamos a borrar. Entonces ahora mi archivo que se llama asociativo.php es el que va a recibir los valores. Y la idea es que los valores que yo escriba acá en el formulario, que lo agarre o lo recoja o que lo recorra, mejor dicho, después de haberlo recogido, un ciclo for each y me devuelva la sumatoria de todo lo que yo digité en las cajitas. Ya no voy a tener que estar recogiendo cada variable cada contenido de la cajita en una variable. La idea es que se pueda almacenar en un vector asociativo y posteriormente imprimirlo. ¿Cómo lo haría entonces? ¿O cómo puedo recorrer un formulario utilizando un ciclo for each? Para ello nos vamos a auxiliar, perdón, nos vamos a auxiliar de otro método para enviar parámetros, para enviar datos. Habíamos visto el método post y habíamos visto el método get. En su momento por ahí recuerdo que Gerson mencionaba, profe, también podemos hacerlo, dijo, con el método request. Request. Eh, y podemos recoger datos de ambos tipos de métodos, tanto por el get o por el post que se haya mandado el formulario, yo puedo recogerlo con el método request. Entonces voy a hacer o voy a recorrer el formulario utilizando un vector asociativo, utilizando el método request. ¿Cómo lo hago? Pues realmente es bastante sencillo. Voy a declarar una variable que se llame suma, la voy a declarar a 0 inicialmente. Lo que quiero es simplemente recorrer todo el formulario, obtener los datos de las cajitas y sumarlo utilizando un vector asociativo.
Entonces voy a utilizar una variable suma, la voy a inicializar a 0, inicialmente está en 0, y voy a recorrer el formulario, voy a recorrerlo utilizando el ciclo for each, utilizando el método request. Se escribe como sigue, request, y le vamos a decir que va a acceder a la clave a través de una variable que hemos llamado clave. Y la variable que hemos llamado valor, pues va a acceder a los valores. Y aquí agrego las llaves. Y aquí es donde viene qué va a hacer mientras vaya recorriendo el formulario. Bueno, lo que quiero hacer es que me imprima los valores y al final pues que me imprima la suma. Entonces vamos a recorrer eso, vamos a imprimir algo acá también y vamos a decir que el valor, vamos a imprimir acá el valor de cada una de las cajas. Valor, voy a agregar por acá un espacio y dentro del mismo ciclo voy a ir sumando los valores. Recuérdense, tengo una variable que se llama suma, que pues esto va a ser igual a suma más el valor, la variable valor. Valor lo que va a tener es el contenido de las cajitas. Y así de sencillo yo ya he obtenido los valores. Al final pues simplemente voy a hacer una impresión y voy a decir que la suma es, y acá simplemente voy a mandar a imprimir suma. Veamos ahora qué nos da todo esto. Voy a actualizar. Voy a colocar números, voy a hacerlo de la manera ideal. Voy a digitar números enteros, números bajitos vamos a poner. Le estoy mandando 5 números, todos 1, debería devolverme 5 obviamente. Y aquí está, me imprime los valores, recorre todo el formulario, los imprime y me muestra la suma. Entonces ahí tenemos algo más práctico con respecto a lo que son los vectores asociativos. Esto es un ejemplo bastante sencillo. Los vectores asociativos van mucho más allá de esto. Esto, repito, es algo bastante sencillo, pero por algo se comienza. Luego vamos a acceder a la base de datos y ahí sí ya se pone un poco más complicada la cosa porque ya hay muchos registros. Entonces, eso básicamente es la lógica, la estructura, la sintaxis de un vector asociativo. Ahí les dejo por ahí un archivo en Classroom donde está lo de la sintaxis, cómo recorrerlo y al final pues hay un par de ejercicios para trabajarlos durante la semana.